En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Confidite ego sum, nolite timere. Celebramos hoy, queridos hijos en Cristo, en el ciclo temporal, la primera doménica de Cuaresma, con estación en la Basílica de San Juan de Letrán. Doménica de rito doble, privilegiada de primera clase, por lo que no cede ante ninguna otra fiesta. En el ciclo santoral conmemoramos hoy al beato Roberto Sudwell y compañeros mártires. Quien quiera saber sobre su vida puede escuchar el audio del santoral que se sube a diario al canal de YouTube Pia Unio Santi Pauli Apostoli. Acabamos de comenzar el tiempo de preparación próxima a los misterios de la Pascua y dejado atrás la preparación remota de la Septuagésima. Nos adentramos de lleno en el tiempo de penitencia por excelencia. Antiguamente, durante la Cuaresma, se formaba a los catecúmenos y se movía a la compunción al espíritu de los penitentes públicos que aspiraban a resucitar con Cristo en el Sábado Santo. Por eso las ferias de Cuaresma tienen todas misa propia, y si se celebra alguna fiesta en ellas, se haría conmemoración y se leería como último evangelio el de la feria. La Iglesia, para inculcar el espíritu de penitencia, suprime el gloria, el aleluya, se impone el silencio al órgano, reviste a los sacerdotes con ornamentos morados, manda dejar la dalmática y la tunicela a los diáconos y subdiáconos, símbolos entrambos de alegría, quita el ornato del altar, no pudiendo haber flores. Después de la poscomunio, se dice la oración sobre el pueblo precedida del aviso humiliate capita vestra Deo. Humillad vuestras cabezas ante Dios. En el oficio divino, la liturgia nos trae a la vista a Isaac, Jacob, José y Moisés, figuras de Cristo y su Iglesia, pues Cristo, sacrificado por su Padre, cargando con el leño donde sería inmolado, atrajo sobre la humanidad entera las bendiciones prometidas a Abraham, padre de los creyentes. Como Jacob, Cristo y su Iglesia son siempre favorecidos y protegidos. Como José, devuelven bien por mal y brillan con desusados fulgores por su vida inmaculada. Y como Moisés, libertan al pueblo de Dios introduciéndolos en la tierra prometida de la gloria eterna. Cristo, al inicio de su vida pública, se retiró durante 40 días para orar y ayunar y para enseñarnos cómo debe morir en nosotros el hombre de pecado, luchando contra el orgullo y el amor propio, por el espíritu de oración, ayuno, abstinencia y mortificación de los sentidos, dando limosna y absteniéndonos de alternar en fiestas mundanales. Limosna, ayuno, abstinencia y oración son los 4 pilares fundamentales de la Santa Cuaresma para realizar en nosotros el cambio necesario para volvernos a Dios y celebrar sus misterios. Porque en efecto, el ayuno cuaresmal no debe ser sino la expresión de los sentimientos de penitencia de que nuestra alma está embargada, ocupándose tanto más libremente de las cosas de Dios cuanto más cercena el regalo de los sentidos. Así este tiempo favorable, cual ningún otro, es para los corazones generosos venero de santa alegría, la cual transpira por todos los poros de la liturgia cuaresmal. Esa labor de purificación se obra bajo la dirección de la Iglesia, que une nuestros padecimientos con los de Cristo, ofreciendo nuestros ayunos y penitencias en el santo sacrificio de la misa. Los cobardes pueden también entrar con esfuerzo a la lid, fiados en la gracia de Jesús, que no les ha de faltar, si imploran los divinos auxilios contra el enemigo. Y los fuertes no se engrían por su observancia, porque deben saber que sólo la pasión de Jesús es la que les salva, y sólo participando en ella por la paciencia se les aplican sus frutos de salud. La observancia de la Cuaresma, dice el Papa Benedicto XIV, es el cíngulo de nuestra milicia, y por ella nos distinguimos de los enemigos de la cruz de Cristo. Por ella conjuramos los huracanes de las iras divinas, por ella somos protegidos con los auxilios celestiales durante el día, y nos armamos contra los príncipes de las tinieblas. Si esa observancia viniera a relajarse, cedería en merma de la gloria de Dios, en desdoro de la religión católica, sería un peligro para las almas cristianas, y no cabe duda que semejante entibiamiento
se convertiría en fuente de desgracias para los pueblos, de desastres para los negocios públicos y de infortunios para los mismos individuos. Cosas que precisamente estamos viendo en nuestro presente actual. Nuestro Señor nos indica además cómo debemos hacer esa penitencia, esos ayunos a los que nos obliga la Iglesia y demás prácticas penitenciales para incorporarnos a la obra redentora de Cristo. La Iglesia, como madre y maestra que es, nos trae ya en el Evangelio del miércoles de ceniza la forma de hacer el ayuno, y así nos lo enseña nuestro Señor, perfumándonos y lavándonos la cara, es decir, de manera que no se note que ayunamos, no sea que hagamos como los fariseos, que iban llenos de orgullo y vanidad, presumiendo de cumplir la ley y de hacer ayunos para ser tomados en estima. Nosotros, en cambio, debemos ayunar como si no lo hiciéramos, sin que se note de cara a la gente, sin buscar el aplauso y el reconocimiento de los demás, sino con sencillez y humildad, para que sólo aquel que todo lo ve, vea nuestra penitencia, nuestro espíritu contrito y humillado, haciéndolo todo por y para Él, procurando de esa manera acumular tesoros en el cielo, donde no pueden ser robados ni consumidos por el orín ni la polilla, pues en el momento en que presumimos de lo que hacemos, para recibir el reconocimiento de los demás, pierde toda efectividad y mérito aquello que hemos hecho. Pero, ¿cómo debemos vivir la Cuaresma? Es un hecho que en nuestros días la Cuaresma es para algunos objeto de mofa, para muchos un absurdo y para muchos más todavía un enigma. Incapaces de entrar en el espíritu de la Iglesia, no aciertan a comprender el sentido profundo de esta fase del año litúrgico, que a ellos se les antoja una sombra austera sobre las alegrías del vivir. El hombre animal, decía el apóstol, no comprende las cosas del espíritu porque son una locura para él. No faltan tampoco quienes se llenan de terror ante la cara escuálida de doña Cuaresma, como decía Juan Ruiz, aunque hay que reconocer que en nuestros días doña Cuaresma no tiene ya el mismo gesto severo y desabrido que en tiempo del arcipreste de Hita. Estos espíritus pusilánimes tienen seguramente buena voluntad, pero no la suficiente para entrar en este tiempo con generosidad y alegría. Sus ojos miopes no ven más que las austeridades y las renuncias. El mundo maravilloso de ideas y de anhelos que se extiende más allá no existe para ellos. Ese mundo es lo único que puede justificar los ayunos y las penitencias, mundo de realidades y misterios, de alegrías de la vida penitente que tanto deleitaban a San Pedro de Alcántara, el encanto de la tristeza según Dios que recomendaba San Pablo a los Corintios, los goces de la luz interior de que hablaba San Agustín en un sermón pronunciado el miércoles de ceniza. Si la abstinencia fuese el fin de la Cuaresma, pudiera ciertamente parecernos larga y pesada, pero un católico curioso de Dios, deseoso de entrar en comunicación con su madre la Iglesia, tiene de su fisionomía otra idea más exacta y atrayente. Él conoce aquellos 3 maravillosos efectos del ayuno, que recuerda el prefacio de las misas cuaresmales: vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia. Purifica el corazón, extingue las pasiones, sanea la tierra del alma, levanta el espíritu, ennoblece las ideas, dispone para la contemplación, fecunda el alma, la hermosea con la gracia, hace de ella un huerto rico de flores y de frutos, un paraíso de Dios. Tal es el profundo sentido de lo que la Iglesia llama en su liturgia el sacramento cuadragesimal, o como se dice en una colecta, el ayuno solemne, instituido saludablemente para curar las almas y los cuerpos. Ayunar, con el único objeto de afligir la carne, sólo puede ser propio de religiones que, como la de Prisciliano, enseñaban que el cuerpo y todo ese mundo de la materia son obra del principio del mal. Se trata de aligerar el cuerpo, para que no impida los vuelos del alma, de abrir al espíritu más amplias ventanas hacia lo eterno, de prepararse con un ejercicio intensivo, con 40 días de maniobras espirituales, a la celebración de los grandes misterios de nuestra redención. Con qué alegría tan íntima contemplarán nuestros ojos purificados los inefables fulgores de la mañana pascual. Desde el principio de Cuaresma, la liturgia descubre a nuestra vista esa meta gloriosa,
dies venit, dies tua, dice un himno cuaresmal. He aquí que se acerca tu día, el día en que todo reflorece. Para que nosotros reflorezcamos también, es preciso que preparemos un camino real a Cristo triunfador por medio de la fe. Y así la vida recogida del cristiano durante la Cuaresma nos recuerda la vida física en estos días que preceden a la primavera. La savia empieza a renovar los vasos misteriosos de las plantas. Entre las raíces y la tierra se hace la adherencia más íntima, más vital. Pero la naturaleza no se apresura, trabaja en silencio, lentamente, con una prudencia que exaspera a los espíritus deseosos de verla cuanto antes vestida de todo su esplendor. Aunque sea contrariando nuestras apariencias, poco razonables, el hielo vendrá cada mañana para regular el movimiento de la vida que se despierta. La vida del alma necesita también este trabajo silencioso, esta escondida adherencia a la fuente de toda la vida. Por eso, toda la liturgia de la Cuaresma tiende a concentrar e intensificar esa fuerza vital, que en eso se parece a los vinos añejos. Es muy fácil ponerse un traje nuevo el día de Pascua, ir a la iglesia y recibir los sacramentos, pero lo es menos apropiarse la gracia pascual, vestirse de la nueva vida de Cristo y convertir el acontecimiento histórico de su resurrección en una realidad interior. Y sin embargo, sólo así viviremos una nueva primavera de nuestra existencia espiritual. Después de que la fe y el amor hayan extendido sus raíces a través de nuestro ser, sentiremos la explosión de la savia que brota incoercible y entonces, nuevos por el perdón, cantaremos un cántico nuevo, como dice un himno de este tiempo. Esta vivencia íntima, este programa de reflexión religiosa, nos salen al paso en los textos litúrgicos desde el principio de la Cuaresma. La comunión del miércoles de ceniza nos lo exigía como una condición necesaria para que la semilla germine en nuestro interior. El que meditare en la ley del Señor noche y día, ese dará fruto a su tiempo. La colecta del mismo día nos indicaba, para que esa meditación sea provechosa, debemos vivir en la atmósfera de una devoción segura. La tranquilidad, la quietud nos ayudarán a profundizar en nuestro pensamiento religioso. En el alma, como en un estanque, no se verá el fondo si la superficie está en movimiento. Debemos retirarnos al fondo de nuestro ser, como la araña al centro de su tela, y allí, como dice un himno, beber alegres la embriaguez sobria del espíritu. En el sosiego activo del castillo interior limpiaremos nuestra alma y aparecerá en ella la imagen de Dios, como aparece la efigie de una moneda antigua, quitando el polvo que la ocultaba. En el Evangelio de la primera doménica vemos a Cristo en el desierto, combatiendo contra la triple atadura de Satanás, el orgullo, la avaricia y la lujuria, que nos esclavizan a las criaturas, dándonos ejemplo de cómo debemos luchar. Ayer en el Evangelio del sábado escuchábamos a Cristo al acercarse andando sobre las aguas a la barca de los apóstoles en medio del lago y creyendo estos que se trataban de un fantasma. Confidite, ego sum, nolite timere, que es como hemos empezado este sermón. Confiad, soy yo, no temáis. Es como si quisiera decirnos, estad tranquilos ante la turbación y la tentación. No temáis, soy yo, estoy con vosotros. Así como yo vencí al mal, con mi ayuda podréis vencerlo también vosotros. Confiad en mí, venid a mí, refugiaos en mi corazón. Yo para esto vine, para salvaros y daros los medios necesarios para que venzáis al enemigo, para rescataros del lago profundo de muerte y desesperación, de vicio y de pecado, para devolveros al Padre eterno. Conviene que seamos tentados, pues en la tentación se fragua, se purifica y se fortalece nuestra alma. En la tentación se humilla nuestro orgullo al reconocer nuestra debilidad y sobreponiéndose nuestra voluntad a la concupiscencia, tenemos la grandísima posibilidad de rechazar libremente a la avaricia y a la lujuria. No se rechaza aquello que no se oferta. Por eso,
no habría mérito alguno en no tener tentaciones, pues no tendríamos la ocasión de rechazarlas. Pero hace falta que nosotros queramos luchar y diligentemente acudamos a ponernos bajo la bandera del gran capitán, como nos enseña San Ignacio de Loyola. Y este santo tiempo es el más propicio para ello. Tened en cuenta que los soldados se fortalecen y curten en las dificultades de la batalla, pasando privaciones y necesidades. Los tiempos de guerra generan héroes y espíritus valientes, con altitud de miras. Los tiempos de paz, pusilánimes, cobardes y blandos. No olvidéis, queridos míos, que la vida del cristiano es milicia. No temamos las tentaciones, confiemos en Cristo, acojámonos a Él, pues con la gracia de Dios las podremos vencer, como Él las venció. Aprovechemos este tiempo de penitencia y oración para fortalecer nuestro espíritu, salir victoriosos de la batalla contra el mundo, el demonio y la carne, y poder así gozar de las alegrías de la redención que celebraremos en la Pascua. ¿No es este combate mismo la lucha de Jesús que se prolonga continuamente en nosotros? Esto, sin duda alguna, es lo que la Iglesia quiere darnos a entender al mostrarnos en el Evangelio de hoy a Jesús luchando denodadamente con Satanás al prepararse para su vida de ministerio público. Es su misión peculiar derrotar al demonio, como nos dirá en el Evangelio del sábado de Pasión. Y al mostrarnos la escena presente, quiere que veamos el fundamento en que se ha de basar nuestra confianza en medio de la lucha. Cristo ha triunfado y la Iglesia nos enseña que también nosotros podemos vencer, porque en definitiva, en nosotros y en derredor nuestro, se libra el combate de Cristo, y por lo que se lucha es por la victoria misma de Cristo. Nuestro valor es el suyo, nuestras fuerzas las suyas, nuestro triunfo en el día de Pascua el suyo. Pero quiere que en esta obra de salvación todos colaboremos con Él. Emprendamos, pues, llenos de confianza, el buen combate cuyo programa nos traza el apóstol en la epístola de hoy. Animémonos con el pensamiento de que nuestro progreso en la vida cristiana es la continuación del triunfo de Cristo en nosotros. El combate que sostenemos para ello, el mismo que Jesús inauguró al comienzo de su vida pública. Verdad es que debiéramos ser siempre delante de Dios cual conviene lo seamos en la fiesta de Pascua. Mas como esa fortaleza es de pocos, ya que la flaqueza de la carne nos arrastra a que mitiguemos una observancia muy austera, y que las distintas ocupaciones de la vida dividen nuestra solicitud, de ahí que necesariamente el polvo mundanal manche aún a los corazones religiosos. Resulta pues utilísima para nuestra salvación esta divina institución de la Cuaresma, a fin de que estos ejercicios de 40 días nos ayuden a recobrar la pureza de nuestras almas, redimiendo por medio de piadosas obras y de ayunos las culpas cometidas en los otros tiempos del año. Mas para no dar a nadie el más leve motivo de descontento o de escándalo, procuremos que nuestro modo de obrar no esté en desacuerdo con nuestro ayuno, porque nada aprovecha cercenar al cuerpo la comida si es que el alma no se aparta del pecado. En este tiempo favorable, en estos días de salud, purifiquémonos con la Iglesia, por el ayuno, la castidad, la asiduidad en meditar y oír la divina palabra, y por una sincera caridad. Este encuentro entre el genio del mal y el que pasó haciendo el bien es ante todo la primera parábola evangélica hablada y representada a la vez, y como parábola nos la ofrece la liturgia al empezar la Cuaresma. Toda la liturgia del año es un itinerario de purificación espiritual, pero lo es muy particularmente esta etapa de la Cuaresma. Tened en cuenta que hasta el siglo XVI los cristianos no hacían ejercicios espirituales en el sentido que ahora tiene esta palabra. Pero tenían el año litúrgico, que era para ellos una suave corriente de ascesis, y en el año litúrgico la Cuaresma, con su carácter enérgicamente purgativo. Este Evangelio de la Tentación acaba de introducirnos en la atmósfera espiritual
que debe dominarnos a través del camino cuaresmal. También a nosotros el Espíritu nos lleva al desierto y allí nos pone frente a frente de nuestro enemigo. Entre el ruido mundanal, los ataques apenas se advierten. No existen casi porque no se necesitan. Por eso hay muchas gentes que no creen en el diablo, cuya íntima astucia es hacer creer que se ha muerto. Pero el que sube al monte de la cuarentena para hallar a Dios el grande, el puro, el que tiene hambre de la palabra divina, ese tiene el peligro, la seguridad casi de encontrarse con el armado de aquellas 3 flechas enarboladas con que acometió a su maestro: el orgullo, la avaricia y la lujuria. Y en esa lucha, en la consideración de sí mismo, en la gimnasia espiritual, en esa elocuencia íntima del silencio, hallará la garantía de la purificación y el oráculo de la victoria. Porque desde la cumbre del monte se divisan las maravillas de la tierra prometida. Y Jericó está cerca con sus rosas y sus palmeras, y allá, en el otro extremo de la avenida cuaresmal, arden las antorchas de la Pascua con sus misterios de amor, que son todo el objeto de nuestro viaje. No me gustaría terminar sin hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido esta semana en las principales capitales de España. Se ha metido en la cárcel por mucho menos tiempo del que debiera estar a un, lo que llaman, rapero, antitodo, por letras verdaderamente insultantes y ofensivas, en las que se hace una clara y abierta apología del terrorismo en general y el terrorismo en particular de ETA, lo cual debería ser considerado un delito de lesa majestad por las víctimas que han dejado a su paso de civiles y militares, además y sobre todo por atentar contra la sagrada unidad de la patria. En las que se aboga por una revolución de clases para imponer, como otrora, el terrorismo del comunismo, además de haberle encarcelado por amenazas a un testigo, entre otras cosas. Pues bien, las principales capitales de España. En las principales capitales de España se han organizado manifestaciones, altercados y disturbios en contra de la encarcelación de esta persona. Se vuelve a repetir una vez más los disturbios de 1931 y 1936, que dieron lugar a la Guerra Civil Española, provocada por los abuelos de estos mismos comunistas. Como bien dice nuestro querido fundador, Monseñor de Rojas, déjense de manifestaciones y altercados que son más propios de marxistas y comunistas. Y efectivamente, eso es lo que he podido ver con solo asomarme a la ventana esta mañana y observar la manifestación de hoy, que es una vergüenza ajena. Las calles estaban desiertas, los balcones cerrados, por miedo, para no encontrarse con esta gente, que aunque parecen muchos, no son tantos, son parásitos de la sociedad, gente sin porte ni clase, con laxitud y flojera, muestra de su bajeza de espíritu, encorvados, mal vestidos, desordenados cual manada de diablos, vociferando consignas absurdas con el puño en alto. Al verlos, he exclamado: Señor, apiádate de nosotros y ten misericordia. No he dicho perdónales porque no saben lo que hacen, porque por desgracia sí que lo saben. Como conclusión de esta cívica manifestación, los altercados se vuelven a repetir. Destrucción del mobiliario urbano y privado para no conseguir nada más que luego lo tengamos que pagar con impuestos doblados. Aprovechando que son más numerosos que la policía y que ésta está, al fin y al cabo, contenida y comprada por sus dirigentes, los cuales no acuden a esas manifestaciones, para que no usen de todo su potencial. Esto es verdaderamente inaudito. Estamos en el mundo del revés. Los cachorros del comunismo opresor y asesino se echan a la calle no para quejarse de que no hay trabajo o haya aumentado el índice de pobreza en España con esta falsa pandemia. No para quejarse de que esté desapareciendo la clase media, sustento y equilibrio de la sociedad, creada, entre otras cosas, por nuestro generalísimo Francisco Franco. No porque se esté reprimiendo a la sociedad sin causa alguna, excusándose en un supuesto virus. No porque se esté cercenando la libertad de las personas, sino porque han metido en la cárcel, con justicia y pusilanimidad, aún, por desgracia,
nieto de un militar de la época de nuestro querido caudillo Francisco Franco Bahamonde, que no ha hecho nunca nada en su vida, ni estudiar, pues seguramente, como dice el adagio, quod natura non dat, salamantica non prestat, que es lo mínimo que debería haber hecho, sino vivir de las rentas familiares, y que ahora juega a revolucionario comunista, defendiendo el terrorismo, ultrajando la sagrada unidad de la patria, y luchando por instaurar la dictadura del miedo, como han hecho siempre la judeo-masonería, los marxistas y los comunistas. Y no es que no sea lícito vivir de rentas, ni mucho menos, al contrario. Lo que es incongruente es hacerlo y jugar a revolucionario proletario. Y he dicho bien más arriba que ha sido encarcelado con pusilanimidad, pues a este tipo de vagos revolucionarios deberían condenarlos por poco a trabajos forzosos de por vida, en bien de la sociedad, para que se les quiten las ganas de emprender la revolución y por lo menos costeen el gasto que generan al estar en prisión. Y si tuvieran buen comportamiento y mostraran arrepentimiento, se les podrían aplicar la redención de las penas por el trabajo. Pero por el trabajo, insisto. Estamos ante una sociedad sin valores ni memoria, que en vez de levantarse por cosas que merezcan realmente la pena, lo hacen para defender la opresión comunista, amparándose en supuestos derechos inexistentes, para ultrajar lo más sagrado, como es la unidad de la patria. Hoy más que nunca, hacen falta católicos comprometidos, con valores que intenten renovar y fermentar esta masa pesada que no es capaz de convertirse en un pan decente, que cual caballo de Troya desarme al enemigo desde dentro de sus murallas, que es lo que pretendió nuestro fundador, y poco a poco empieza a dar sus resultados con la pía unión de San Pablo Apóstol. Hoy más que nunca necesitamos un rey, un caudillo que nos una, que poniendo su espada al servicio de la cruz, tome el timón de nuestra nación para virarla a Cristo y a su Santísima Madre, y rescatarla de la deriva que lleva y que solo la conducirá al desastre. Confiemos en la promesa de nuestro Señor. Reinaré en España con más predilección que en otros países, pero hagamos todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que ello sea posible. ¡Viva Cristo Rey!